Mi hermana menor, Lina, siempre había jurado no casarse ni tener hijos, pero al final, me envidiaba a mí mi esposo, mi hijo, mi hija. No solo exigía una parte de mi esposo, sino que incluso fantaseaba con que mi hijo la mantuviera en su vejez. Cuando la maldije por su desvergüenza, me guardó rencor. Delante de mi hijo, me acusó falsamente de privarlo de su vasta herencia. Creyéndose sus mentiras, mi hijo se volvió contra mí, me cortó hasta la muerte y luego declaró al mundo que Lina era su verdadera madre. Ahora, renacida, vuelvo al día en que Lina rechazó esa cita a ciegas. Esta vez aceptó con una sonrisa, incluso presumiendo: hermana, en esta vida me toca tener un equipo de fútbol, pero sabía que ella también lo había recordado. En aquel entonces, Lina seguía la tendencia de salir con alguien sin establecerse. Mientras yo, presionada por nuestra madre, me apresuraba a casarme con Daniel, dejé mi trabajo sobreviviendo con unos míseros $2000 al mes, estirando cada centavo para cubrir los gastos de la casa. Mi suegra me insultaba a diario, llamándome derrochadora, incapaz incluso de cocinar una comida decente. Lo más lejos que llegué fue al supermercado, a 1 kilómetro de distancia. No me atreví a salir de casa por más de media hora. La siguiente vez que vi a Lina fue en el funeral de nuestra madre, sin la carga de familiares ni hijos. No parecía tener más de 20 años, mientras que el esfuerzo del parto me había marcado las arrugas y las canas en la cara. Parados uno al lado del otro, los parientes desprevenidos incluso bromeaban: ¿cuándo tuviste otra hija? Después del entierro, Lina se mudó cerca de mi casa, alegando nuestro vínculo sin madre como razón. Todos los días me visitaba, llenando la casa de ruido. Mis hijos se peleaban por quién cuidaba más a los niños, pero para ella, era la viva imagen de la felicidad familiar. Empezó a coquetear con Daniel. Cuando la pillé, me exigió descaradamente que compartiera a mi marido e incluso insistió en que mi hijo la mantuviera en la vejez. Ataqué su depravación, pero ella se burló: tu marido era mío para dártelo, sin mí, no tendrías hijo, claro que me debe. Envenenó la mente de mi hijo, diciéndole que le negué su herencia para privarlo de la fortuna familiar. Codicioso de riqueza, me apuñaló hasta la muerte y luego proclamó al mundo que Lina era su verdadera madre. Aunque fui el villano que los separó, jamás olvidaré la agonía de la muerte. En esta vida, si quería sufrir los tormentos del matrimonio, que los soportara, yo no los volvería a soportar. Lina regresó con la espalda recta, un enorme anillo de diamantes brillando en su dedo. Hermana, al casarte me felicitarás, ¿verdad? Ajustándome las gafas, respondí con frialdad: claro, espero que consigas tu equipo de fútbol y algo más. En cuanto salí, sus lamentos resonaron detrás de mí. Por fin había encontrado la felicidad. ¿Y hermana, por qué dices eso? Nuestra madre resopló: trabaja todo lo que quieras. Al final nadie te quiere. Luego su voz se suavizó. Solo estaba celosa. No llores, cariño. Puse los ojos en blanco. En el mundo de mamá, casarse bien lo era todo. En aquel entonces, Daniel decía que adoraba a las amas de casa. Así que mamá montó en cólera, obligándome a dejar mi trabajo, entregándole todas mis ideas y tarjetas de crédito a Daniel, y dejándome atrapada en casa. Grité, pero mamá me echó la culpa. La familia de Daniel es tan amable de acogerte. Si Lina no te hubiera entregado, ni siquiera tendrías esta oportunidad. Durante décadas cuidé de ancianos, administré la casa, llevé a los niños a clases, corregí las tareas, y aún así oí que no hacía nada, solo mendigaba. Las salidas de compras con mis hijos terminaban con desconocidos asumiendo que yo era la niñera. Las reuniones de padres y maestros me excluían. Incluso en sus bodas no me dejaban hablar, pero cuando se trataba del cuidado infantil, yo era su primera opción. Un escalofrío me recorrió la espalda al recostarme en mi escritorio. Un compañero susurró: el gerente te llama. Parecía furioso. Asentí con la cabeza y entré en su oficina. Su rostro estaba enfurecido. Evelyn, te despido de nuevo. Y pagarás todas las pérdidas de la empresa. Confundido, pregunté. Pero gerente, usted sabe las ganancias que trajo mi propuesta. Tiró un montón de papeles sobre el escritorio. ¿Tu propuesta? ¡Qué vergüenza! Nos demandaron por plagio. Se le quebró la voz. Ahora toda la industria se ríe de nosotros. Dimite y compénsate o te expondremos.
Y nunca volverás a trabajar. Apreté los dedos. ¿Plagio? Me pasó noches enteras investigando. Escribí cada palabra yo mismo. Al buscar el nombre de la acusadora, Lena, lo entendí. En aquel entonces se enfrentó a un escándalo similar. Antes de que pudiera investigar, Lena irrumpió suplicando, admítelo. Evelyn, no dejes que la familia de Daniel descubra que no son ni de lejos tan indulgentes como la nuestra. Sched añadió, hay gente demasiado incompetente para cambiar. Mamá le creyó. Me encerró hasta que el escándalo remeció mi reputación. Mientras tanto, Lena convirtió mi trabajo robado en una lucrativa oferta en el extranjero. Escapando mientras estaba en la lista negra. Ahora, me enderecé. Gerente, él proporcionará pruebas que demuestren mi inocencia. En casa, confronté a Lena. Se inclinó hacia mí sonriendo con suficiencia. Demuéstralo. ¿Tienes pruebas? La furia la invadió. La abofeteé. Se llevó la mano a la mejilla. Abrió los ojos de par en par, ligeramente sorprendida, antes de echarse a llorar. Mamá entró furiosa al oír el ruido. Al ver la marca roja explotó. Evelyn. Ella gritó. Lena se casará con un millonario, no te atrevas a arruinarlo. Luego, dulcemente a Lena. Solo está celosa. Cariño, no llores. Me burlé. Para mamá, Lena no podía hacer nada malo, ni siquiera robando. Era mi culpa. Incluso cuando rechazó a un hombre. Él se volvió mío y podía perderlo. Levanté la vista y encontré la mirada de mi madre con una determinación inquebrantable. De ninguna manera. ¿Por qué debería dejar que se saliera con la suya? No plagié el final. Mi madre se agarró el pecho y gritó de dolor. Chica desagradecida. Si no lo admites, entonces vete. Lena arrulló. Tranquilizando a su madre con dulzura practicada. He sido tan magnánimo que ya perdoné a mi hermana. Mamá, no te alteres así. Aliviada por las palabras de Lena, la mirada de mi madre se intensificó. A partir de hoy, Yuri ya no trabajará. Te encontraré un marido y te casaré cuanto antes. Al menos así no estarás aquí para enfurecerme todos los días. Me encerró en mi habitación. Ignoró mis frenéticos golpes en la puerta. Incluso me confiscó el teléfono y la laptop. Me cortó cualquier contacto con el mundo exterior. Para comer. No me dejó nada más que una bolsa enorme de galletas. La merienda menos favorita de Lena. Mi único sustento durante días. De pie en la puerta, Lena presumía a viva voz de su boda con Daniel la semana que viene. Disfrutando de su perfecta y dichosa felicidad. Y claro, no puede resistirse a burlarse de mí. Mamá incluso te encontró pareja. Al parecer, su familia es bastante adinerada. Tu futuro esposo ya tiene más de 60 años y te envidia muchísimo. Cuando te cases con él, ni siquiera tendrás que dar a luz. Podrás pasar directamente a ser abuela. Me sentí intimidada. Mi madre tenía que decidir si me casaba o no. En plena noche. Mientras mi madre y Lena dormían profundamente, até sábanas y ropa para improvisar un diván y salí por la ventana. Una vez en el suelo. No me atreví a quedarme allí. Corrí directo a la oficina. De vuelta a mi escritorio, finalmente suspiré aliviado. Antes de confrontar a Lena, había subido toda la investigación y las copias digitales de mi propuesta a la nube y borrado los archivos locales. Esta era mi única oportunidad de demostrar mi inocencia. Pasé toda la noche buscando pruebas de que no había plagiado. Finalmente encontré un libro académico muy desconocido de la colección privada de un profesor universitario. Del que existían menos de 5 ejemplares. De no ser por este evento, jamás le habría rogado que me hiciera una copia. Y la inspiración creativa para esta campaña surgió directamente de ese material. Recopilé las pruebas meticulosamente. Envié copias tanto al equipo legal como a nuestro gerente. Luego publiqué un mensaje público en Bumble. Etiquetar a Lena fue una idea de campaña muy original. Los materiales de referencia deben ser increíblemente raros. ¿De dónde exactamente salieron los tuyos?
En cuanto se publicó la publicación, Internet explotó. Los internautas me atacaron de inmediato. Se burlan de mí llamándome plagiario descarado. Un plagiario que sigue actuando con tanta arrogancia, ¿crees que toda tu familia no acabará con él? Antes me gustaba tu compañía. Pero ahora te pillan con las manos en la masa y te niegas a admitirlo. Nunca volveré a apoyar sus productos. Aún así, algunos usuarios racionales especularon que debía tener pruebas sólidas para ser tan atrevida. Lena respondió al poco tiempo, insistiendo obstinadamente en que la campaña era obra completamente suya. Sin referencias externas. Cuando los internautas le exigieron que compartiera su proceso creativo para exponerme, ella permaneció en un silencio inquietante, tarareando para mí. Volví a trabajar en una nueva propuesta de campaña. El plagio de Lena ya era un caso cerrado. Pero las miradas de mi colega se volvieron más frías. Y los competidores se burlaron. Las dotes actorales de algunos se desperdician en la planificación de eventos. Debería haber actuado en películas. Confundido, la miré. Y solo entonces me informó amablemente que Lena ya había presentado sus pruebas. Corrí a revisar el Weibo de Lina. Allí no solo había publicado un desglose detallado paso a paso de su proceso creativo, pero también una balsa manuscrita, completa con revisiones que reflejan exactamente la versión final. Prueba irrefutable de que me había acusado de plagio. Lena incluso suplicó en Weibo.it. Pidió a todos que no me atacaran. Después de todo, es mi hermana. Aunque me acusara falsamente, no se lo reprocharé. Por favor, sé amable y créeme, cambiaremos. Pero la reacción solo se hizo más feroz. Si se deshizo del acero de su propia hermana. ¿Quién sabe qué más copios es? En aquel entonces, cuando la confrontaste, pensé que te equivocabas, pero ahora solo es un ladrón que grita alto al ladrón. Tu liderazgo en la industria merecía estar en la lista negra. Justo cuando estaba pensando en cómo cambiar las cosas, la recepción llamó y mi madre estaba aquí. Justo cuando aparecí. Me dio una bofetada. El fuerte golpe resonó por toda la oficina, atrayendo miradas curiosas de mis compañeros. Mi madre se cernía sobre mí, ladrando órdenes. Tu futuro esposo me espera en casa. Ven conmigo y cásate ahora mismo. Y en cuanto a difamar a Lena una vez en casa, lo resolveremos. Me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta. Me solté de un tirón y la miré con enojo. Palideció de rabia. Yuri, casi treintañero, sigue soltero. Que alguien esté dispuesto a casarse contigo ya es una bendición. ¿Qué derecho tienes a ser tan exigente? Además, puede que sea mayor, pero su familia tiene dinero. ¿Qué más se puede pedir? Me reí amargamente cuando mencionó su edad. Oh. Una chía lo tiene todo. Una chía lo tiene todo. Está bien. Si me caso con él, pasará directamente a ser bisabuelo. Mamá. ¿Estás seguro de que esto no es solo vender a tu hija? Mis compañeros se quedaron boquiabiertos. Algunos incluso me hicieron un gesto sutil para preguntarme si quería que llamaran a la policía. Negué con la cabeza. Mi madre lo descartó con un gesto. No dije precio. ¿Qué tal se vende? Oye. Yuri viene conmigo hoy. ¿Casados o no? Esa boda se celebrará. Puse los ojos en blanco. Si tanto anhelas ser bisabuela, ¿por qué no adoptas a una mamá? Ahórrate el problema. Dicho esto, volví a mi escritorio, ignorando sus furiosos arrebatos. Al ver mi desafío. ¡Ay, mi desafío! Mi madre irrumpió en mi puesto de trabajo y dejó caer una invitación de boda. Su voz rebosaba triunfo. Lena se casa el mes que viene y Yuri asistirá. Si no fuera por su insistencia en que presenciara su felicidad, no te arrastraría hasta allí para avergonzarte. Mi frase es increíble, Chia se está casando con alguien rico. Hay gente que ni siquiera llega a la alta sociedad. Guardé la invitación en mi cajón y sonreí. No me la perdería por nada del mundo. Antes de irme,
No puede resistirse a un último alarde. Lena dice que quiere darle a Daniel muchos hijos. Los suegros prometieron 5 millones por bebé. Cuando no mostré ninguna reacción, se marchó furiosa. Claro que se fue. Después de todo, esta boda sería el comienzo de la pesadilla de Lina. Antes de cruzar la puerta, abrí la aplicación de transmisión en vivo de mi teléfono. Mientras los insultos inundaban los comentarios, me escapé furioso. Me llevé un dedo a los labios. ¿Quién es el verdadero plagiario? Ya lo verás. Desde niños. Siempre cargaba con la culpa por los errores de Lina. Acudía a su madre para delatarle, disfrutando de su favoritismo. Cada vez que me volvía loco y la golpeaba, lloraba y corría a buscar a su madre para que la protegiera. Ese hábito nunca cambió. Efectivamente. En cuanto entré, Lina se lanzó a otra diatriba sobre el cariño de Daniel. Elogiando el favoritismo de mamá. Mamá es tan sobreprotectora solo porque mencioné que me difamaste en Weibo. Corrió a la oficina a confrontarte. Hermana. Tú no tienes ningún trato especial. Yo solo no tengo ningún trato especial. ¿Lo haces? ¡Qué lástima! Sonreí con suficiencia. Si la familia de Daniel descubre que plagiaste, ¿crees que cancelarán la boda? Lina mantuvo la calma. Pero su voz chirriaba con burla. ¿Y qué si lo hice? ¿Quién te va a creer? Esos internautas son idiotas. Se tragan el anzuelo de las pruebas falsas. ¿Y plomada? Sonrió con suficiencia y dijo, naciste para ser mi trampolín. Hermana. Levanté mi teléfono y le sonreí. Lo siento. Querida hermana. El mundo entero acaba de oírte admitir el plagio. Lina entró en pánico. Desfalleciendo de indignación. Hermana. Aunque me obligaras a decir esas palabras. Me siento culpable. Ya no puedo seguir mintiéndole al público contigo. Hizo una profunda reverencia al público del trío del amor. Con la cara llena de arrepentimiento. Consentí demasiado a mi hermana. No me di cuenta de que nuestra relación era manipular a todos. Pero Internet se lo creyó. Los comentarios inundaron. Menudo chiste. Hacerse el malo y seguir haciéndose la víctima. Dijiste que plagiaste. Nadie te obligó. Nos llamaste tontos. Si no copiaste. ¿Qué tiene que ver con tu hermana? La apoyo. Basura como tú debería estar en la lista negra de la industria. ¿Cuántas carreras arruinaste? Le recordé. Ya era la última hora de la mañana antes de que empezaras a hablar. Todo lo que dijiste está grabado. Daniel podría resultar herido a las 2. Lina corrió a su habitación como loca. Llamó a Daniel. Intentaba desesperadamente explicarse. Acabé con el tranvía de vidas. Pero el daño ya estaba hecho, los clips ya circulaban. Su sección de comentarios era un campo de batalla. Los trolls pagados se volvieron contra ella, exigiendo su despido. La empresa aprovechó la oportunidad para publicar pruebas contundentes y presentó una demanda contra Lina y su agencia. Irónicamente, los trolls aceleraron el proceso. Finalmente me libraron del escándalo de plagio. Lina irrumpió en mi habitación. Cabello despeinado y ojos rojos por las lágrimas. Evelyn. Todo el mundo me llama fraude. Mi empresa me va a despedir. Incluso Daniel quiere reconsiderar el compromiso. ¿Estás contento ahora? Yo sí. En mi vida anterior, Lina usó mis ideas para triunfar en el extranjero. Esta vez no. Entonces mi madre irrumpió. Curiosa. Le hiciste esto a Lina por celos. Estaba a punto de casarse con una familia adinerada. Y tú lo arruinaste. Abrazó a Lina con ternura y añadió. La familia de Daniel dijo que si dejaba su trabajo y se dedicaba a ser ama de casa a tiempo completo, lo dejarían pasar. Me reí en silencio. La familia de Daniel estaba usando la misma artimaña que una vez usaron conmigo. Primero, provocaron indignación en línea para que la despidieran. Luego la presionaron psicológicamente con un compromiso pospuesto.
Y finalmente la amenazaron con un matrimonio condicional si dejaba su carrera. En aquel entonces. Caí en la trampa. Esta vez. Lina dudó. Pero oí que la boda seguiría adelante. Así que Lina eligió a Daniel. El día antes de la ceremonia, Daniel y su madre visitaron nuestra casa. Acababa de terminar una semana agotadora de horas extras. Bebiendo café exhausto. Mi madre los recibió con deferencia. La madre de Daniel me miró con desagrado. Tu hija mayor es un desastre. Menos mal que Lina no es así. Lina. Aferrada a Daniel. Arrugó la nariz. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? Apestas. Le ofrecí una sonrisa cansada. Solo sudor. A diferencia de ustedes. No tengo el lujo de ser esposa a tiempo completo. Lina sonrió radiante. Bueno. No todos tienen tanta suerte como yo. Daniel incluso prometió contratar a una empleada doméstica. Sí. Cierto. Convertirse en la esposa de Daniel significaba ser su criada sin paga. Ser la criada podría haber sido mejor. Recordé lo que pasó en mi vida pasada. El día después de la boda, Daniel despidió a todas las empleadas domésticas. No gano mucho dinero. De todas formas, te quedas en casa haciendo tareas domésticas no es gran cosa. Dijo. Los gastos de la casa eran de al menos 5.000 al mes. Sin embargo, solo me dio 2.000. Cuando protesté. Él espetó. La criada costaba 2.000. ¿Crees que vales más? ¿Intentas aprovecharte de mí? Ni hablar. Para ahorrar dinero cocino solo lo necesario para cada comida. La compra requería un seguimiento meticuloso en los días de descuento. Incluso reutilicé el agua de la bañera para tirar de la cadena. Un solo cubo me duraba 3 o 4 ciclos. En verano. Dudé durante horas antes de encender el ventilador. La madre de Daniel nunca apreció mi frugalidad. En cambio, lloró a sus familiares, mi hijo le da muchísimo dinero. Y ni siquiera enciende el ventilador. No hay ni una pizca de carne en la comida. Bebo mi café. Observo a Lena charlar animadamente con la madre de Daniel. Por un momento. Sentí un profundo dolor y compasión. La familia de Daniel perdió su hogar, fue una trampa. El día de la boda. Los familiares de Daniel no tardaron en poner a Lena en su sitio. En cuanto salió del coche, 2 mujeres corpulentas la abofetearon con fuerza. Es tradición. Se rieron. Un revuelo por un matrimonio feliz. Aturdida, Lena los apartó. Solo para ser regañada por la madre de Daniel. ¿Por qué los empujas? Es costumbre familiar. La cara de Lena se contorsionó de ira. Me pegaron. ¿Por qué no puedo resistirme? Interrumpió Daniel con impaciencia. Así son las bodas en nuestro pueblo. Una novia recién casada tiene que aguantar algunas bofetadas. Eres demasiado sensible. Cuando Lena intentó discutir, las mujeres la empujaron sobre una estera de paja. La obligaron a arrodillarse durante 3 horas. Miró a Daniel con enojo. ¿Qué demonios es esto?, respondió su madre con frialdad. Arrodíllate el tiempo suficiente. Y aprenderás a obedecer a tu marido. ¡Qué curioso! Lena luchó por levantarse y llamó a Daniel. Pero él solo la atacó a ella. Nunca a sus familiares. Esto es parte de la ceremonia. Si no puedes con ello, vete a casa. Entonces no me caso, espetó Lena. Mi madre le susurró al oído. Persuasiva. Cariño. Estás a punto de convertirte en la esposa de un hombre rico. Ten paciencia. Ya te ocuparás de ellos más tarde. Lena se tranquilizó y soportó estar arrodillada. Pero eso fue solo el principio. Durante el banquete la familia de Daniel siguió empeorando las cosas. Prohibieron a nuestros familiares entrar al salón, alegando que arruinarían el ambiente. Durante el melocotón de los padres. No dejaban hablar a mi mamá. Insistían en que Lena era huérfana.
cada vez que Lena le pedía a Daniel que la defendiera. Un tramposo dijo fríamente, está bien. Entonces no nos casaremos. Y cada vez que hacíamos un falso silencio. Más tarde, cuando Lena y Daniel vinieron a nuestra mesa para el brindis, sus familiares la adulaban, instándola a cuidarlos bien. Lena disfrutaba de los elogios. Sin percatarse del creciente enfado de Daniel, levantó su copa con una sonrisa triunfal. Hermana, deberías casarte pronto. Las mujeres no pueden depender de sus carreras para siempre. Todas necesitamos un hombre en quien apoyarnos. Un primo resopló. Evelyn. Por favor. Estarás soltera hasta los 80. No me molesté en responder al insulto. Choqué mi copa y dije. Les deseo a ambos un largo matrimonio y muchos hijos. Quizás un equipo de fútbol entero. Lena estaba atónita. Daniel. Una me obligó a solicitar un tadmacua. Curiosamente. Se rió entre dientes y me dio las gracias. Me pregunté si de verdad había terminado con un equipo de fútbol de niños. ¿Seguiría llamándolo felicidad? Poco después de la boda. Me ascendieron a director gracias a mi éxito en varias campañas importantes. La empresa que antes favorecía a Lena incluso me hizo una oferta. Esperé con cuidado y rechacé la oferta. Estaba a punto de repetir mis errores del pasado. Ahora. Llené mi agenda al máximo. Sin darme ni un minuto de descanso. Mientras tanto, Lena seguía viniendo con nuestra mamá para desahogarse. Un día era el carácter controlador de Daniel. Al siguiente su tacañería. Luego fue su madre, quien le dictaba todo desde su ropa hasta su comida, y la acosaba constantemente para que tuviera hijos, promocionándole remedios de fertilidad extraños. Al principio mi mamá intentó consolarla, diciendo: si eres tan infeliz, simplemente divórciate. Pero ante la mención del divorcio, Lena explotaría. ¿Por qué debería divorciarme? No voy a acabar sin hijos y sola como una perdedora. Cuando regresó, se quejó con Daniel de que mi madre tramaba algo injusto al instarla a divorciarse. La madre de Daniel estalló: ¿qué es esto? Una estafa matrimonial. Me acabo de casar y ya le estás diciendo que deje a mi hijo. Mi madre se quedó sin palabras por un momento. Mientras Lena la llevaba, la perdió de vista y le gritó a la mía. Esa noche, mi madre llegó a casa cubierta de moretones. Se quedó en el balcón llamando a sus familiares. Furiosa porque a Lena le habían derramado agua, un modismo chino para referirse a una hija casada que ya no pertenece a su familia. Se acaba de casar y ya está defendiendo a la familia de Daniel. ¡Qué niñata desagradecida! Escupió. No pude evitar sonreír con desprecio. En nuestra vida pasada, Lena había estado en el extranjero durante años y no había enviado ni un centavo a casa. Fui yo quien cargó con toda la responsabilidad de cuidar a nuestra anciana madre. Sin embargo, ni una sola vez me elogió. Ni una sola vez llamó a Lena loba de ojos blancos. ¿Y ahora? Solo porque Lena se llevó a su madre y perdió la vista. Mi madre de repente decidió que era una. Al instante siguiente mi madre soltó un grito de emoción. Empezó a rebuscar tónicos por toda la casa, murmurando para sí misma: Lena está embarazada. Si es niño, seguro que se ganará un lugar en la familia de Daniel. Cuando entré ni siquiera me miró antes de ladrar para ir a comprar más suplementos. Entonces, con un tono petulante, añadió con sarcasmo: algunas personas nunca conocerán la alegría de ser madre en esta vida. Respondí sin dudarlo. Mejor eso que criar a una ingrata desagradecida. Su rostro se retorció de rabia. Me señaló y soltó un torrente de maldiciones, pero no refutó ni una palabra. Ya sabía muy bien a qué me refería. Lena incluso me envió un mensaje para presumir de su hermana embarazada de un mes. Supongo que estás destinada a morir sola. Yo tendré la casa llena de niños. Para cuando Lena se acercaba a su fecha de parto, yo ya había dejado mi trabajo para emprender. Estaba quemándome la vela por los 4 costados.
Dormía no más de 4 horas por noche. Pero estaba completamente despierto por dentro, cualquier cosa valía la pena siempre y cuando no repitiera mis errores del pasado. Mientras tanto, mi madre viajaba en autobús durante horas todos los días solo para cocinarle una comida a Lena. Cuando supo que Lena estaba esperando gemelos, prácticamente se mudó a casa de Daniel. Incluso cuando Lena la golpeaba, mi madre seguía aferrándose a su devoción porque Lena era su hija. Yo, en cambio, nunca lo fui realmente. Para ella, yo era un producto a la espera de ser vendido. Mientras el precio fuera justo. Me casaría sin pensarlo 2 veces. ¿Qué me pasaría después del matrimonio? Lo llamó descuido. En nuestra vida pasada. Cuando regresé de casa de Daniel, abatido y desesperado, rogándole que me ayudara a encontrar trabajo. Me cerró la puerta en las narices. Luego llamó a Daniel y le pidió que me diera una lección. Pero cuando envejeció, me exigió descaradamente que la apoyara. Yuri, mi hija. Si no me cuidas. Tu filial recordando todo eso. Esperaba su futuro con gran ilusión. Lena no parecía de las que cuidan a alguien en su vejez. Cuando Lena entró en trabajo de parto, sufrió una embolia de líquido amniótico, una complicación potencialmente mortal. El médico le pidió a Daniel que firmara el consentimiento de emergencia. En lugar de apresurarse, le preguntó por el costo. Cuando escuchó que serían unos 60.000 yuanes, retrocedió y murmuró, «Eso es todo. Podría conseguirme una nueva esposa con eso. Siempre y cuando el bebé sobreviva. ¿A quién le importa si vive?» Me levanté furioso y le arrebaté el formulario de la mano. Lo firmé y se lo entregué al doctor. La madre de Daniel se puso furiosa. «Tú lo firmaste. Tú pagas. No tenemos dinero», gritó como una fiera. Pero de todas formas, no esperaba que contribuyeran. Daniel era de los que no comprarían ni un paquete de condones de 2 yuanes. Que Lena Keldon muera. No sufrió lo suficiente para compensar lo que me hizo en nuestra vida pasada. Morir ahora sería demasiado fácil para ella. Esperamos toda la noche fuera del quirófano. Al amanecer, por fin la sacaron en camilla. En cuanto salió el médico, Daniel y su madre se apresuraron a preguntar, no por Lena, sino por los bebés. Al enterarse de que eran un niño y una niña, sonrieron de alegría. Alabaron a Lena como si fuera una diosa de la fertilidad. Me quedé mirando las cunas gemelas y sonreí con suficiencia. Lena no tenía herencia, vaya. Ni riqueza familiar. Sin ellos no sobreviviría mucho tiempo en esa casa. Apenas despierta de la anestesia. Con la herida de la cesárea aún abierta, la suegra de Lena ya intentaba obligarla a salir del hospital. Cuando las enfermeras se opusieron. Dijo que estaba estable. Se puso furiosa. No tenemos dinero para mantenerla aquí. O la despiden ahora o todos pagan la cuenta. Vestida con marcas de lujo. Sus palabras fueron recibidas con incredulidad. Pero el personal de Kelda se opuso a su desvergüenza. Al final la dejaron ir. Lena se agarró el vientre con dolor. Suplicaba quedarse. Su suegra maldijo. Mujer inútil. Cuando tuve a Daniel, volví a la granja esa misma tarde. Deja de fingir que eres una dama de cristal. Arrastró a Lena fuera de la cama. Y Lena gritó de dolor mientras su herida empezaba a sangrar. Mientras el médico le cosía la espalda, su suegra estaba de pie fuera de la cortina, despotricando a gritos. Cuando supo que Lena tenía que quedarse 2 días más, su rostro se ensombreció aún más. Cuando fui a visitarla, vi a Lena sollozando, agarrándose el pecho. No podía producir leche. Daniel estaba cerca. ¿Burlarse de ella porque ni siquiera puede amamantar? ¿Qué clase de madre eres? Me duele. Jadeó. Te pasas el día jugando y bebiendo. Estoy sola con 2 bebés. Te rogué durante una semana que me ayudaras a destapar los conductos mamarios. ¿Cómo van a comer los bebés? Se burló. Tengo planes con amigos. Vendrán mañana. Entonces dio un portazo y se fue. Abandonándola con 2 recién nacidos que lloraban.
viéndola desmoronarse. Pregunté en voz baja. ¿Te arrepientes de casarte y tener hijos? Lena se secó las lágrimas. Y a pesar de todo, dijo con firmeza. No me arrepiento. Este dolor es temporal. Cuando los niños crezcan, estarán contentos. Una vez que mi empresa se consolidara, me mudé. Solo supe de Lena por familiares que chismeaban para ganarse mi favor. Después de su primer par de gemelos, la madre de Daniel la instó a tener más hijos. Aunque los médicos le advirtieron que podría poner en peligro su vida, a Lena no le importó. Siempre se resistió. Su suegra se burló. ¿No dijo que querías un equipo de fútbol? En solo 5 años, Lena había dado a luz a 3 niños y una niña más, ninguno de ellos gemelos. La empresa de Daniel. Un cascarón vacío desde el principio. Quebró después de su segundo hijo. Tuvieron que mudarse de una villa a una casa deteriorada en el campo. Cuando mi madre se enteró de la noticia e intentó traer a Lena a casa, se puso tan nerviosa que sufrió un derrame cerebral. Murió tras medio mes en el hospital. Lena ni siquiera acudió al funeral. A los 40 años, fui nombrada una de las 10 empresarias más destacadas del país. Después de la ceremonia de premios, me encontré con Lena a la salida de un hotel. Llevaba 6 hijos. Parecía desaliñada y desesperada. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Hermana. No puedo alimentar a todos estos niños. ¿Podrías llevarte a algunos? Tenía el pelo hecho un desastre. La ropa manchada de leche y grasa. Ella acercó a los niños hacia mí con una sonrisa. Saluda a tu tía. Es la hermana mayor de mamá. Algunos niños me llamaban mami. Sus ojos estaban llenos de desdén. Mientras yo permanecía en silencio. Lena empezó a desmoronarse. Se suponía que esta sería tu vida. Solo llévate a los niños. Y puedo volver a como eran las cosas. Por favor. Devuélvemelo. Ya no quiero esta familia perfecta. Esta era la vida que una vez soñó, un montón de hijos. Un hogar feliz. Es curioso cómo solo unos años después, ella quería irse. Ignoré a los niños que se aferraban a mí, y me acerqué. En un susurro dije, trabajaste muy duro para conseguir esto. Lo menos que puedo hacer es dejar que te lo quedes. Sin esperar su respuesta, me volví hacia mi asistente. Mi vida estuvo definida por el matrimonio o la maternidad. No necesitaba un hombre para prosperar. Había construido algo mejor por mi cuenta. En cuanto abrí los ojos, la mirada de mi madre, sin lágrimas, se clavó en la mía. El dolor punzante de haber sido atropellada por un coche aún me calaba los huesos. Me estremecí violentamente antes de tambalearme hacia atrás hasta desplomarme en el sofá. Solo entonces me di cuenta de que realmente había regresado al día en que mi madre me dijo que quería el divorcio. Mirando su rostro sin lágrimas. Tan serio y sincero. Solo sentí frío. La última vez fue igual. 3 días después de los exámenes de admisión a la universidad, mi madre me sentó y me dijo que quería divorciarse de mi padre. Me preguntó si estaba siendo impulsiva. ¿Por qué la decisión tan repentina? Sud respondió que llevaba años queriendo dejarlo. Pero se quedó porque yo era menor de edad. Sud lo soportó todo solo para darme una familia completa. Ahora que era adulta, ella sintió que era el momento. Mi madre lo había criado. De niña, era enfermiza y quisquillosa. Y ha visto de primera mano cuánto esfuerzo y sufrimiento puso Sud en criarme. Además, mi padre la había tratado terriblemente durante años, asumiendo la carga de cuidar a los ancianos y a un niño. Todo ello mientras soportaba su abandono. Le dio pena. Así que cuando dijo que quería el divorcio, se lo dijo. Mamá. Si quieres irte, vete. Estarás mejor sin él. Deberías haberte ido con mi padre. A medias, bromeando, mencionando el divorcio porque Achidi se negó a lavar los platos después de cenar. Para mi sorpresa, Achidi asintió. Mi madre montó en cólera. Lo maldijo por ser despiadado al abandonarla en cuanto su hijo creció. Sud exigió mi custodia en el divorcio. Y Achidi también accedió.
Pero en lugar de gratitud, mi madre se sintió traicionada. Su vida después del divorcio había sido miserable. Y Sud me culpó de todo. Me llamó inútil e incapaz de aferrarme a mi padre. Un miserable desalmado que la obligó a divorciarse. Cuando recibí mi carta de aceptación de la Universidad Imperial Capital, Sud me acusó de ingratitud. De planear abandonarla en cuanto pudiera. Sud rompió mi carta e incluso intentó quemar mi expediente académico. En el forcejeo que siguió, me empujaron hacia un coche que venía en dirección contraria. Mi vida terminó a los 18. Serapina. ¿Me estás escuchando? La voz de mi madre me devolvió al presente. El dolor del atropello aún persistía en mi memoria. Y me estremecí de nuevo antes de hundirme más en el sofá. Esta vez. Estaba seguro de que realmente había regresado a ese día. Mirando el rostro lloroso y sincero de mi madre. Solo sentí un escalofrío profundo. En aquel entonces. Me preguntó si se estaba precipitando. Sud dijo que llevaba años queriendo el divorcio. Pero se quedó porque yo era todavía una niña. Quería darme una familia completa. Le daba pena mi infancia enfermiza y exigente. Los sacrificios interminables que hacía Sud. La crueldad de mi padre. Los años que Sud pasó cuidando de los ancianos y de mí mientras él estaba fuera. Así que cuando dijo que quería el divorcio. Le dijo. Mamá. Si quieres irte. Entonces vete. Estarás mejor sin él. Deberías haberte ido con mi padre. Adwayne bromea sobre el divorcio porque él se negó a lavar los platos. Y él accedió. Ahora, mientras la miraba. No sentí nada más que frío. La última vez. Su respuesta de que Sud se quedara por mí me llenó de culpa. Soportó el peso de su miseria. Convencido de que todo era culpa mía. Pero ahora, en esta segunda oportunidad, lo entendí. No era su grillete. Y no debería ser mía. Así que le di la misma respuesta que antes. Respeto tu decisión. Mamá. Dije. Pero no importa lo que elijas. Espero que sea por ti, no por mí. Parpadeó. Confundida. Pero solo quería el divorcio porque pensé que serías más feliz sin mí. Me quedé callado. La última vez. Esa respuesta que Sud me dio me hizo sentir en deuda con ella. Soportó su amargura. Convencido de que todo su sufrimiento era mi carga. Pero ahora lo sabía mejor. No soy tu cadena. Quería decir. Y tú tampoco deberías ser mío. Así que di la misma respuesta que antes. Apoyé su divorcio. Me entristecía su dolor. Pero no la perdonaría. Quería que fuera feliz. Quería que se fuera. Pero esta vez. Necesitaba que estuviera segura de que este divorcio era para ella. No para mí. Esa misma noche. Mi padre regresó de la obra. Igual que la última vez. Tiró sus calcetines empapados de sudor en el lavadero donde mi madre había lavado nuestra ropa interior. Volvió del fregadero. Vio los calcetines. Y entró furiosa en la sala con el lavabo. Mi padre se repanchingaba en el sofá. Sus pies sudorosos descansaban sobre la mesa de centro. Un palillo con restos de comida se clavaba en la tela azul del sofá. Mi madre le tiró los calcetines. Él giró el brazo haciéndolos rodar sobre los platos sin lavar. Ella los recuperó y los arrojó de nuevo a su pecho. Burton. Después de todos estos años. Desapareces durante meses. Dejando a Serafina. A tu padre. Y yo a valerme por mí misma. Y ahora que estás en casa más a menudo. Solo comes y duermes. Ni siquiera preguntas por los planes universitarios de Serafina ni por su futuro. Esta familia sería igual sin ti. Estaríamos mejor divorciados. Bien. Sus ojos se abren de par en par, sorprendidas por su inmediato y decidido acuerdo. ¿Qué dijiste? Se enderezó. Sosteniendo su mirada. Dije. Si no nos llevamos bien, divorciémonos y sigamos caminos separados. Al escuchar esto.
Me retiré silenciosamente a mi habitación y cerré la puerta. Pronto. Gritos apagados y el sonido de objetos chocando resonaron afuera. Me senté en mi escritorio. Me puse los auriculares. Abrí mis planes de futuro y arranqué la página. Esta vez. Los reescribiría. Y esta vez. No habría lugar para mi madre en ellos. A la mañana siguiente mi padre insistió en llevar a mi madre a solicitar el divorcio. Ella se negó. Sentada en el suelo de la sala, negándose a moverse por mucho que él tirara. Cuando me vio en la puerta, su mirada se dirigió a mí. Serafina. Mira a tu padre, me quejé una vez. Y ya está presionando para el divorcio. ¿Vale la pena este matrimonio? Me quedé en silencio. Se volvió hacia mi padre. Gritando. ¡Qué maldito desagradecido después de tantos años! Crié a Serafina y a tus padres mientras tú andabas buscando dinero. Incluso te endeudaste. Y ahora que Serafina ha crecido. Me estás abandonando. Que te mate un rayo. Creciste con mi madre. Sabía que cada palabra que decía era verdad. Mi padre había pasado años trabajando fuera, dejándola a cargo de mí y de los abuelos. Machidi regresó sin un céntimo. A veces con deudas. Había aceptado trabajos esporádicos para ayudarle a pagarlas. Incluso había lavado la ropa en el pueblo. Corría a casa después de largas jornadas. Le guardaba rencor, pero también lo veía como una prueba de su devoción. Ella pensó que sus sacrificios lo conmoverían. Pero él seguía queriendo el divorcio. Se puso de pie de un salto. Gritando. Si quieres el divorcio. Si quieres el divorcio. Bien, pero Serafina se queda conmigo. Y la mitad de los bienes también. Nuestra familia era adinerada. Así que la mitad era mucho, pero conociendo la tacañería de mi padre, ella supuso que Machidi se negaría. Incluso me lo había dicho de antemano. Pero esta vez. Aceptó sin dudarlo. Incluso me miró con desprecio. Me encantaría librarme de esta pequeña sanguijuela. Me costó una fortuna en gastos médicos de niña. Y ahora tengo que pagar su dote de boda. Su matrícula universitaria. Y con el tiempo se casará con un hombre y se irá. Llévatela, no tendré que gastar ni un céntimo más en su educación. En cuanto a los bienes familiares, esos brazaletes y collares de oro que compraste se pagaron con mi dinero y deben dividirse en partes iguales. Mierda. Mi madre se enfadó. Los compré con mis ganancias. ¿Tus ganancias? Mi padre se burló. ¿Qué ganancias? ¿De dónde sacarías el dinero? Pasas el día en casa, ¿no? Mi padre dudaba de ella. Y mi madre dudó un momento antes de explicar. Los hice rebuscando entre la basura. Burton. Gané ese dinero recogiendo basura, ¿y ahora quieres robarlo también? Maldito descarado. Estaba mintiendo. Ese dinero sí había salido de sus hurgaduras. De pequeña. Recogíamos materiales reciclables de camino a la escuela y de vuelta. Los guardábamos para vender. Al principio. Ella usó el dinero para comprarme ropa y comida. Pero cuando mi padre descubrió que estaba hurgando en la basura, Mauchidi la llamó vergonzosa y le prohibió hacerlo. Así que Sched empezó a andar a escondidas. Finalmente usó el dinero para comprar joyas. Más de una vez. Sched me preguntó si era demasiado vanidoso gastar el dinero recuperado en accesorios. Le respondió, el dinero ganado con tus propias manos se puede gastar como quieras. Se rió y me llamó charlatán. Siempre pensó que eran sus posesiones, sin esperar que mi padre las reclamara ahora. ¿Desvergonzado? Estamos casados. Aunque los saques de la basura, sus bienes conyugales los dividirán. O si no. Mi madre se puso de pie de un salto. Le apuntó la nariz con el dedo mientras gritaba. Pero mi padre no se movió ni un ápice. Y su rabia finalmente se convirtió en violencia. En el momento crítico hablé. Según la ley, los objetos personales de bajo valor no requieren división en un divorcio.
Los anillos y el collar de la madre son sus pertenencias personales y no se pueden dividir. Mis padres se quedaron paralizados. Mi madre me miró fijamente. Mi madre con la mirada perdida. Mi padre ladró. Maldita sea. Bien, no hay división. Empecemos con los trámites del divorcio en la Oficina de Asuntos Civiles. Cuanto antes me deshaga de ustedes dos, mejor consideren eso como un regalo de despedida. Con eso mi madre se negó a ceder. Pero tampoco aceptó el divorcio. Ella me miró. Suplicante. Pero evité su mirada. Quería que se divorciaran. El mismo hombre que una vez me racionó un solo turrón en 3 porciones, ahora era generoso al divorciarse de mi madre simplemente porque ya tenía otra familia. En mi vida anterior. Después de que mi madre se divorciara de él, se llevó todos sus ahorros. Solo le dejó la casa y el coche. Pero al cabo de un mes, Machida trajo a otra mujer a la casa, junto con un niño que se parecía muchísimo a él y una niña solo 2 años menor que yo. No fue necesaria ninguna prueba de ADN para confirmar su paternidad. Sus rostros lo decían todo. Mi madre se había vuelto loca. Buscaba a los antiguos compañeros de trabajo de mi padre. Gracias a ellos supo la verdad, él la había engañado durante años. Había tenido un hijo y una hija fuera del matrimonio. Durante todos esos años, él trabajó hasta el cansancio y sin embargo, regresó sin nada. Fue porque había estado canalizando dinero en secreto a su amante y sus hijos. Enfurecido, mi madre lo confrontó. Solo para que él y su amante la echaran, trabajando juntos. Entonces recurrió a mis abuelos, con la esperanza de que la ayudaran a buscar justicia. Dada la devoción que Ed les ha mostrado a lo largo de los años, que les han revelado la horrible verdad, que han fomentado la aventura de mi padre. Mi abuelo quería un nieto para continuar la línea familiar. Mi abuela había llamado a mi madre gallina inútil que ni siquiera podía tener un hijo varón. Conspiraron para obligar a mi padre a buscar otra mujer que le diera hijos. Tradicional y cobarde, miente obedientemente. Mi padre siguió sus consejos, lo que resultó en más hijos. Mientras lo incitaba a hacer trampa. También explotaron a mi madre. La entrenaron como esclava y la menospreciaron. Cuando mi madre supo la verdad, casi se volvió loca. Al final, me echó la culpa de no haber nacido niño. Si lo hubiera hecho, mi padre podría haberse quedado. Pero perdí a un hijo. Eso significaba que nunca conseguiría el favor de mi padre ni de mis abuelos. Significaba que no podría salvar su matrimonio. Y lo que era más importante. Quería que se divorciaran. Quería que mi madre se encontrara a sí misma después de la separación, que no quedara abandonada en la oscuridad. Que mi padre la desangrara. De los abuelos. De su amante. E incluso mis hermanos, que eran tan pequeños, llamaron a sus hermanastros hasta que no les quedó nada. Aunque mi madre me había empujado al tráfico en mi vida anterior, no puedo negarlo. Antes de eso, Ed me amaba con locura. Ed me dio lo mejor de mi infancia. Maté y borré esos recuerdos de su amor, pero tampoco pude perdonar el dolor que me causó. Así que quería que escapara de su sufrimiento y viviera bien. Pero no conmigo. Evité su mirada y no impedí que mi padre la llevara a pedir el divorcio. Antes de irse, ella me gritó: «Señora Fina. Maldito desagradecido. Tu padre quiere el divorcio. Y ni siquiera intentas detenerlo. Lo ayudas a dividir los bienes. Todos esos años de escuela. ¿Y esto es lo que aprendes, Ed?». Su voz se apagó mientras se marchaba furiosa, lanzando insultos hasta la Oficina de Asuntos Civiles. A pesar de la resistencia de mi madre, completaron la solicitud de divorcio. Me sorprendió. Mi madre siempre había sido testaruda. Si mi padre quería el divorcio, ella no lo rogaría ni suplicaría, así como él no tenía intención de reconciliarse. El resultado inevitable era la separación. Quizás mi padre siempre estuvo ansioso por deshacerse de ella. Porque liquidaron rápidamente sus bienes durante el periodo de reflexión. Mi madre recibió 300.000 yuanes y se le concedió la custodia hasta que me graduara de la universidad. El día que recibieron sus certificados de divorcio.
Mi madre estaba aturdida mientras me abrazaba y lloraba. Señora Fina. Ahora solo quedamos tú y yo. Sin ese cabrón de Burton. Saldremos adelante solos. Esperé pacientemente a que se calmara antes de negar con la cabeza. Mamá me obligó a solicitar una carrera técnica. Tienes que arreglártela sola. Me miró fijamente. Atónita. ¿Qué quieres decir? Señora Fina. Le expliqué intentando ser paciente. Ya solicité ayuda financiera. Se irá pronto. El campus está cerrado, salvo los días festivos. No podré visitarlo. Así que necesitas cuidarte. ¿Qué te parece bien? ¿A qué programa de ayuda financiera te inscribiste? ¿Cuándo solicitaste? ¿Qué carrera? ¿Por qué no me lo dijiste? Me acusó de tomar decisiones que cambiaron mi vida sin consultarle. Pero ya se lo había dicho. Durante los últimos 2 meses, sin embargo, toda su atención se había concentrado en dividir los bienes y divorciarse de mi padre. No había pensado ni un segundo en mí. Además, no necesitaba su permiso para decidir mi propio camino. El trauma de mi vida anterior y su comportamiento en esta me enseñaron algo crucial: debes responsabilizarte de tus propias decisiones. Echarle la culpa a otros solo garantiza la miseria de todos. Había agotado todas sus fuerzas intentando construir una buena vida y aún así fracasó. ¿Por qué debería añadirle más cargas? Mamá, te lo dije. Y ahora soy adulta. Tomo mis propias decisiones y me hago responsable de ellas. Tú deberías hacer lo mismo. Su compostura se quebró de nuevo. Me gritó. Con la voz ronca. Serafina. Me abandonas en cuanto te crecen las alas solo porque eres mi hija. Solo porque te amo. Sí. Tenía razón. Me estaba aprovechando de su amor. Pero mamá, cariño. El amor a veces duele. No quería perder la vida otra vez. Solo cuando por fin aceptó mis palabras volví a hablar. Mamá. Siempre dices que sufriste por mí. ¿Pero de verdad fue por mí? Pregúntate a ti mismo, años negándote a divorciarte. Descargándome toda tu miseria. ¿Fue por mí? ¿O por ti? Guardó silencio. Sabía que solo necesitaba una excusa. Una razón destrozada para seguir adelante. Pero yo no debería tener que cargar con esa carga. No debería estar atrapada en su miserable matrimonio por culpa. Mamá. Mi vida apenas comienza. En mi propia persona. Tienes que responsabilizarte de tu vida, no encadenarme aquí mientras gritas hasta quedarte ronco. Así que me voy. Vivir mi propia vida. Se quedó quieta. Durante más de 1 mes. La vi enfurecerse con mi padre. Sí, yo. Pero siempre con una energía desbordante. Pero después de mis palabras. Pareció desinflarse por completo. Se cubrió la cara, una tontería. Su voz áspera y rota. Serafina. Me abandonas tan fácilmente solo porque eres mi hija. Solo porque te amo. Sí. Ella tenía razón. Me estaba aprovechando de su amor. Pero, mamá, el amor a veces duele. Y no quería morir otra vez. Quizás ansiaba deshacerme de mi madre y de mí lo antes posible. Al día siguiente de recibir los papeles del divorcio. Mi padre nos instó a mudarnos. Al fin y al cabo, ya se había deshecho de la mayoría de las pertenencias de mi madre y mías. No crecimos juntos. No le importaba. Y a mí tampoco me gustaba especialmente. Mientras recogía las cosas que desechaba, encontré rápidamente un pequeño estudio para una persona y lo trasladé todo allí. El shock del divorcio. Sumado a mi distancia física, la noche logró. Dejaba a mi madre sumida en sus pensamientos con frecuencia. Para cuando se despertó. Ya había arreglado todo. Era casi la hora de irme a la escuela. Observó el entorno desconocido. Parece que solo ahora me doy cuenta de cuánto ha cambiado en estos 2 últimos meses. La noche antes de mi partida, mi madre vino a hablar conmigo. Serafina.
Me equivoqué antes. Mamá ya no dirá que es por ti. ¿Puedes no ir a la escuela? ¿Puedes estar más cerca de mamá? Negué con la cabeza firmemente. No, mamá. La escuela que elegí es una a la que he querido ir desde hace mucho tiempo. No me rendiré. La verdad era diferente. Antes de mi renacimiento. La escuela que eligió estaba en una ciudad vecina, a 1 hora en tren de casa. En aquel entonces creía que mamá estaba sola en casa. Se siente sola. Puedo visitarla a menudo. Ayudarla en estos momentos difíciles. Quizás incluso traerla a vivir cerca de mi escuela. Pero antes de que ninguno de esos planes se materializara, mi vida había terminado. Esta vez cambió drásticamente mis planes de elegir una universidad en una ciudad muy, muy lejana. Todo para distanciarme de ella. Al ver mi determinación, los ojos de mi madre volvieron a enrojecerse. ¿No puedes reconsiderarlo? Negué con la cabeza una vez más. Me atacó de nuevo. Serafina. Eres realmente desalmada. Debería haberte estrangulado al nacer. Sus maldiciones crueles no me inmutaron. A la mañana siguiente a las 7 salí. Equipaje en mano. Justo cuando estaba a punto de irme. Me gritó, desayuna antes de irte. Su voz era fría. Pero me di cuenta de que había preparado algo de comer. En la mesita estaba mi cerdo crujiente favorito. Junto a lichis frescos que debía haber comprado esa mañana. Para prepararlos. Debió haber salido de casa a las 5 o incluso antes. No es necesario. ¿Ni siquiera tienes tiempo para desayunar? Me quedé en silencio. Finalmente me senté a comer. Mientras comía. Guardó el cerdo y los lichis aún calientes en sus bolsillos. Murmurando para sí misma, hace calor, el cerdo no se conserva. Preparé un poco solo para ti. Le añadí un poco de condimento para darle sabor. También hay unos tintos que temía que no te los terminaras antes de que se echaran a perder. Así que los freí todos al vacío sin envasarlos. Y los lichis los recogí frescos del huerto esta mañana. Dulces y jugosos. Igual que cuando eras pequeño. Te encantaban. Trae algunos para el viaje. Al mirar la fruta familiar, me invadieron los recuerdos. De aquel entonces. Mi padre estaba endeudado. Y los acreedores habían llamado a nuestra puerta. Simplemente me llevaron. Mi madre, desesperada por pagar las deudas, aceptó trabajos esporádicos. Con mis abuelos indiferentes y yo demasiado joven para quedarme sola, me llevaba al trabajo. Incapaz de cargarme mientras cargaba con cargas pesadas. Shed usó lichis para animarme a seguir adelante. Paso a paso. Años después. La chica a la que una vez sobornó con fruta ahora se iba de casa con esas mismas frutas como regalo de despedida. En la escuela, me entregué por completo al programa de ayuda financiera. Aunque sobresalía académicamente en el pasado, el programa exigía habilidades especializadas que superaban con creces mis capacidades actuales. No tuve más remedio que dedicar toda mi energía a mantener el ritmo. Entonces llegó un mensaje de mi madre. Un texto de nylon con detalles de las últimas travesuras de mi padre. Igual que en mi vida anterior. Poco después del divorcio, Matilde trajo a sus hijos ilegítimos a casa y se casó rápidamente con su madre. Mi madre. Incapaz de soltarlo. Había ido a verlo, solo para presenciar la horrible escena y descubrir la verdad. Demasiado orgullosa para aceptar la traición y el abandono de su esposo. Shed lo confrontó de nuevo. Pero sola. No tenía ninguna posibilidad contra su nueva familia. Al final, recurrió a mí. Quería mi ayuda para contraatacar. Quería que comprendiera su sufrimiento. Leí cada palabra de su mensaje. Pero solo le respondí una vez. Pensar en el pasado no tiene sentido. Vivimos en el presente. Mamá. Necesitas dejar ir. Algunas cosas son errores, corrígelas o deséchalas. Obsesionarse con ellas no cambia nada. En efecto. No cambió nada. Había errores que corregir. No es preguntarse sin parar sobre por qué sucedieron.
Es como preguntar por qué alguien no te ama. Una vez que empiezas ese camino, empiezas a verte como el digno errante. Arouti Mabam. Después de mi respuesta, dejó de enviarme mensajes por un buen rato. No sabía si lo entendía. Pero no me importó lo suficiente como para comprobarlo. Mi agenda estaba abarrotada. Cuanto más veía, más me daba cuenta de lo limitada que había sido mi perspectiva. Antes creía que la universidad sería fácil. Ahora sabía que ni siquiera darlo todo me garantizaría el éxito. El mundo era inmenso. Tan grande que no tenía tiempo que perder con los errores de mis padres. Necesitaba crecer. Avanzar. Más tarde recibí una transferencia de mi madre de 50.000 yuanes. Una suma considerable. Considerando que Sched solo recibió $300.000 del divorcio. Pero no los gasté. En cambio, usé el dinero para inscribirla en un programa de viajes guiados. Alguien la acompañaría y la llevaría a su destino. Cuando la guía turística me llamó para confirmar, ya sabía lo que diría. Pero respondí de todos modos. Su tono era notablemente más suave. Señora Fina. Alguien acaba de llamar para hablar de un programa de viajes al que me inscribiste. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué no me lo dijiste? Si se lo hubiera dicho, se habría negado. Lo llaman un desperdicio de dinero. Incluso ahora. Probablemente diría lo mismo. ¿Cuánto costó? ¿Por qué estás tirando el dinero? No quiero viajar, llámalos y pide un reembolso. No puedo. Ya lo habían previsto. Por eso firmó un acuerdo sin reembolsos. El término decía que no se harían reembolsos incluso si no vas. Si no quieres, no tienes por qué. ¿Cómo es posible que no haya reembolso? ¿Cuánto gastaste? 30.000. 30.000. Su voz se agudizó. ¿Qué clase de tour cuesta 30.000? ¿Te estafaron? Que te devuelvan el dinero. En mi época. Le pedí a Crimpton sabe durante años que ganara esa cantidad. Y lo tiraste como si nada. ¿Sabes lo difícil que es conseguir dinero? Señora Fina. Llámalos y exige un reembolso. Sabía exactamente cuánto esfuerzo le había costado ahorrar ese dinero. Sabía que odiaba tener que desprenderse de él. Pero a veces la gente necesita un empujón. La vida tiene 300.000 días. Algunas buenas. Algunas malas, pero ninguna debería desperdiciarse. La dejé despotricar hasta cansarse. Entonces responde con calma. Mamá. Leí tus mensajes. Tienes que fijarte en otras cosas. Oh, deja que sea otra cosa. No te centres solo en mi padre. Los 50.000 que me enviaste. Usé 30.000 para tu programa de viajes. Los otros 20 por página o plaza en un programa universitario de último año. Si no quieres ir, ten en cuenta que los contratos no son reembolsables. Colgué. Cuando volvió a llamar, no contesté. El día que empezó la gira. El guía me contactó. Sus estaba de camino. Decidió venir después de todo. Me sorprendió. No había reembolso posible. Mató y malgastó el dinero. Desde el momento en que la inscribí, le expliqué a la guía la situación de mi madre y mis intenciones. Estos programas se especializan en ayudar a quienes luchan con el divorcio, ofreciendo cursos y asesoramiento para reconstruir sus vidas. Sabían exactamente cómo salir de la oscuridad de su pasado. Al leer sus mensajes, primero llenos de amargura y recriminación. Después compartía sitios. Nuevos amigos. Cómo enseñar y nuevas perspectivas. Sentí que poco a poco se ablandaba. El mundo la había llevado una vez a la desesperación. Dejándola frenética y desquiciada. Nadie había estado allí para sacarla del abismo. Así que intervine. Yo sería quien la sacaría del abismo. Esa noche después de mi renacimiento. Me quedé despierto durante horas. ¿Debería dejar que siguiera liándose con mi padre como en esas novelas de venganza? Viéndola agotarse hasta que encontrara su perdición. Honestamente.
Imaginé su trágico final con una satisfacción retorcida. Quizás debería dejarla luchar en el lodo hasta que se la tragara por completo, dejar que su miserable destino fuera el precio de mi vida anterior. Pero entonces los recuerdos me cruzaron por la mente, ella sosteniendo mi mano temblorosa mientras aprendía a caminar. Cargándome en su espalda durante las tormentas. A veces. Era fuerte. Si no fuera por su constante susto. Podría haber muerto en una noche lluviosa cuando era solo un niño. Eso pensé. Olvídalo. Que el pasado sea la recompensa. Esta vida. La sacará del abismo. Y al mismo tiempo mantendré mi distancia. Ella podrá tener su propio futuro. Si tropieza, la impulsará hacia adelante, igual que una vez usó a Lichi para convencerme paso a paso. Espero que ambos tengamos un buen final. Y se quedó colgando. Sin inmutarse. El tiempo voló. Mis actividades académicas prosperaron. Bajo la guía de mi tutor, mi investigación dio frutos. Con su ayuda conseguí una patente y gané mi primera bonificación sustancial. Por fin. Pude respirar con más tranquilidad. Consideré contarle a mi madre mis logros. Tras dudarlo mucho. Decidí no hacerlo. Entonces. De la nada. Mi padre llamó. Usó un número desconocido. Me engañó para que contestara. ¿Cómo terminó respondiendo? Pensando que era alguien de la oficina de patentes. En el momento en que escuché su voz. Parecía que había pasado una vida entera. Supuso que después de que tiró nuestras cosas hace 3 años, no volveríamos a hablarnos. No había llamado ni una sola vez en todo ese tiempo. Y sin embargo, aquí estaba ahora. Serapina. Sigues siendo mi hija. Irte con tu madre no borra tus raíces. Vuelve. Y te amaré igual que antes. Ámame. ¿Me había amado alguna vez? Cuando estaba enferma. Nachidi dijo más de una vez que yo era una carga, era mejor dejarme morir que malgastar dinero en tratamientos. Fue mi madre quien insistió en llevarme a rastras a los hospitales. Quien luchó por mantenerme con vida con sus escasos ingresos. Para él, yo era prescindible. A veces. Incluso una responsabilidad. Decir que me amaba era ridículo. Marcaste el número equivocado. Colgué inmediatamente. Pero seguía llamando. Sabía que su llamada no era rentable. Sin contacto. ¿Qué quería ahora? ¿Mi patente había ganado notoriedad? Imposible. Nunca había sido extraordinario. Incluso entre mis compañeros. Estaba justo por encima del promedio. Mi fama no puede ser tan grande. Quizás alguien que conocía era cercano a mí. Me devané los sesos. Supuse que Ed se enteró de mis notas y su mezquindad se encendió solo para darse cuenta de que no le importaba en absoluto mi rendimiento académico. Quería mi riñón. Mi hermano pequeño, al que llamaban menos, tenía insuficiencia renal, una enfermedad que arruinaría su futuro. Mi padre quería salvarlo. Mi médico contactó primero a la hija de su amante. Pero su tipo de sangre no era compatible. El médico le informó entonces que la compatibilidad entre hermanos tenía la mayor tasa de éxito. Así que desenterró mi historial médico de la infancia. Descubrió que nuestros grupos sanguíneos eran idénticos. Y vino a por mí. Serafina. Es igual a tu hermano. La única heredera de la familia Burton. Dale un riñón, no morirás. ¿Quieres que tu padre muera sin un heredero? Sus súplicas solo me hicieron reír. Siéntete libre de hacer otro. Colgué y bloqueé su número. Pensé que era el fin. Pero apareció en mi universidad. Armó un escándalo justo antes de la graduación y casi me suspenden. Cuando intentó arrastrarme a su coche en la entrada, mi madre apareció de la nada. Con un grupo de hombres musculosos que de alguna manera había convocado. Lo acorraló en un callejón. Allí. Ella le dio varias bofetadas. Su rugido me hizo retroceder 3 años. Burton. Hijo de puta. Ya fue bastante malo engañarte después del divorcio.
¿Ahora quieres el riñón de mi hija? Debí haberte matado entonces. Inmovilízate. Mi padre solo pudo insultarnos. Malditas mujeres. Dejar que ella salvara a mi hijo habría sido demasiado fácil. Lleva mi sangre, me pertenece. Si se niega, pero si se niega, arruinaré su vida. Me aseguraré de que nunca se gradúe. Que nunca se case. Mi madre le dio una bofetada más fuerte. Le sacó un diente. Sus gritos atrajeron a una multitud. La agresión era ilegal. Incluso en privado. Aparté a mi madre. Ella me miró. Con los ojos llenos de lágrimas, pero también de emoción. Sin embargo, no sentí nada. Llamé a la policía y lo arresté por intento de tráfico de órganos. Desde la primera llamada, habían estado recopilando pruebas y documentación. Grabaciones. Durante la declaración, detallé nuestros años de sufrimiento. La lástima. La prueba. No es suficiente para enviarlo a prisión. Pero me aseguraron una detención de 2 semanas. En cuanto a mi daño académico y a mi reputación, habría testigos que declararían a mi favor. Para cuando todo estuvo resuelto. Era tarde en la noche. 3 años. Este fue nuestro primer encuentro real con la vida negativa. Se veía diferente, menos cansada. Más tranquila. Señora Fina. ¡Qué hermosa eres! Ya eres toda una señorita. Su cumplido no me conmovió. La incomodidad del distanciamiento nos dejó sin nada que decir. Aún así. Me pregunté por qué había venido. ¿Cómo había encontrado gente que me ayudara tan rápido? No lo ocultó. Mamá lleva años trabajando en un gimnasio cerca de tu campus. Dijiste que no querías verme. Así que conseguí un trabajo bien pagado y pensé que te dejaría en paz. La forma en que evitó mi mirada me indicó que la verdad debería haber venido aquí para mí desde el principio. Una comprensión asfixiante. Mamá. Mereces tu propia vida, no una que gire en torno a mí. Sus ojos esperanzados se oscurecieron con decepción antes de sonreír. Empezó así. Pero ya no. Ahora tengo mi propia vida. Aquí estoy bien. Jóvenes, todos con responsabilidad. Estudiantes varones llenos de energía. Incluso después de graduarse. Me quedaré. No te seguiré. Oh. Y ahora puedo cantar Espero por ti después de clase. También conozco todos los memes de moda. Ya no estoy pegado a ti. No sé si su explicación informal era cierta o no. Pero no tenía forma de comprobarlo. Por suerte. Mi padre parecía escarmentado. Dejó de perseguirme y regresó a nuestro pueblo natal cuando mi abuela quedó repentinamente paralizada. Mi padre filial lloró desconsoladamente. Lloró por el sufrimiento de su madre. Su vejez y su miseria. Trajo a su amante y a sus hijos de visita, tal vez su destino era morir pronto. ¿Paralizado? Sí, un sadiste. Pero aún vivo. Y necesita cuidados. Dicen que la gente aprecia más las cosas después de perderlas. Pero eso es un error. No se trata de abrigar la desesperación de no tener sustituto. Como mi abuela. Solo tras quedar paralizada y soportar el desprecio infinito comprendió la bondad y los sacrificios de mi madre. Así que llamó a mi madre, elogiándola sin parar. Rogándole que regresara y la cuidara en su vejez. Mi madre me contó todo esto. Le preguntó a Serapina, ¿crees que debería regresar? No le di mi opinión, solo que apoyaría cualquier decisión que tomara. Si había llegado tan lejos solo para regresar, entonces todas sus luchas y mis 3 años de preparativos habrían sido en vano. Nadie puede salvarte si no te salvas tú mismo. Si regresó por las dulces palabras de mi abuela, que se pudra en ese abismo. Espero que Sched haya tomado una decisión racional. Pero aún así regresó. La decepción fue real. Sin embargo, dejó claro desde el principio que cada persona debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De ahora en adelante no intentaría hacerla volver. Lo que me sorprendió fue lo que sucedió después. 3 días después de su regreso, me llamó fanfarrona.
No te vas a creer lo del altavoz y lo puso en el pueblo. Diciendo cómo tus abuelos convencieron a tu padre para que hiciera trampa. Y luego esperaban que los cuidara gratis ahora que están paralizados. Todo el pueblo me señala con el dedo. La boca de tu abuela, que ya estaba torcida, ahora está aún más retorcida. ¡Qué gracioso! Antes me trataban como a un mono, y ahora están cosechando lo que sembraron. Si logro enojarlos lo suficiente como para que se mueran. Mejor aún. Así que no había vuelto para cuidar de mis abuelos. Había regresado para vengarse. Aunque me dije a mí mismo que no me involucrara emocionalmente, no pude evitar reír. Bien. Después de dar una vuelta, mamá se dio cuenta de que hoy ustedes son las afortunadas. Buena educación. Tu propia mente. No necesitas a nadie para vivir bien. Tenías razón antes. No eres mi cadena. Y yo no debería ser la tuya. Serafina. Tu vida apenas comienza. Sigue adelante. Y yo también. Ambos seguiremos adelante siempre.